Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio de la palabra del Señor. Le he titulado al estudio de hoy La fe y la gracia. Pero no solamente vamos a hablar de fe y de la gracia. En este estudio vamos a enseñar cómo probar los espíritus, si son de Dios o no. Vamos a hablar de la cruz, del sacrificio de Cristo. Vamos a hablar también del dinero, si nos da tiempo. Espero que nos dé tiempo de hablar del dinero. Vamos a hablar de la fe y de la gracia. Yo creo que es un tema bien extenso, bien profundo, con muy buena información para la iglesia del Señor. Así que espero que me dé tiempo de darlo todo. Si no, pues proseguimos más adelante. Entonces, yo quiero ya ir directamente a la Biblia, primera de Juan 4:1, y dice así la palabra del Señor. Aquí lo tengo abierto, ¿ves? Aquí está. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es un mandamiento apostólico, no es una opción, es un mandamiento de los apóstoles a que probemos todo espíritu, y nos da la razón por la cual tenemos que probar los espíritus. Él dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no está hablando de 1, 2, 3 falsos profetas que han salido por el mundo. Él dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando habla de falsos profetas, ahí está incluyendo cualquier persona que predique y enseña, sea pastor, sea maestro, sea evangelista, sea apóstol, sea profeta, sea cualquier creyente, cualquier persona, cualquier institución, cualquier organización, cualquier iglesia. Se nos exhorta por el apóstol Juan a probar los espíritus. La Biblia nos ordena a probar los espíritus, a probar sus enseñanzas. Esto no es opcional, es un mandamiento del Señor. Es una orden de un apóstol que estuvo 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Comían juntos, viajaban juntos, dormían juntos. Lo vio realizando milagros, lo vio echando fuera demonios, lo escuchaba día y noche enseñando y predicando. Y él dijo allá en Juan que de Jesucristo hay cosas, sucedieron tantas cosas que no alcanzarían los libros en todo el mundo para hablar de Jesucristo. Y él dijo: lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. O sea que Juan es un apóstol, no es cualquier apóstol, no es un apóstol como los de hoy. Es un apóstol que estuvo al lado de Jesucristo. Fue enseñado por Jesucristo. Era el maestro, ese era su maestro Jesucristo. No tuvo cualquier maestro, tuvo el maestro de maestros a su lado, enseñándole las cuestiones del reino de los cielos y muchas cosas más. O sea que aquí está el mandamiento de este apóstol.
probar los espíritus si son de Dios, y nos da la razón porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, Jesús no dice, o Juan aquí no dice, rechacen todo, ni tampoco dice, crean todo, sino prueben. Y esto implica tener criterios claros, tener normas evangélicas claras. Y la Biblia no nos deja a ciegas en estos asuntos. La prueba principal, la prueba central, es siempre hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué dicen de Cristo? ¿Qué hablan de Cristo? ¿Qué predican y enseñan de Cristo? Y el apóstol Juan nos da el primer filtro, o sea, la primera señal para discernir el espíritu detrás de todo ser, institución, organización o iglesia. Y él dice allá en el versículo 2, en primera de Juan 4:2, dice inmediatamente en el versículo 1, cuando dice que no creáis a todo espíritu, que sino probarlo, porque muchos profetas han salido por el mundo. Entonces en el versículo 2 nos dice, en esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que inspira a cualquier maestro a negar la encarnación de Cristo, a negar su pasión, negar todo lo que tuvo que sufrir hasta la crucifixión, negar su muerte, su resurrección corporal y ascensión a los cielos. Todo espíritu que niegue eso no es de Dios, sino del anticristo. Es el espíritu del anticristo. Yo quiero que usted observe en esto que acabamos de leer un detalle poderoso que no podemos ignorar. Juan escoge sus palabras con precisión espiritual, una precisión poderosa que no podemos pasar por alto porque aquí hay revelación profunda. Juan no está escribiendo aquí al azar. Aquí se ve la inspiración por el Espíritu Santo, o más bien el Espíritu Santo escoge una palabra que marca la diferencia de quién es Jesucristo. Y esto tenemos que estudiarlo, comprenderlo. En esto tenemos que recibir luz para poder comprenderlo. El texto dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí Juan no está diciendo, vino como hombre, vino parecido a un ser humano, vino en un cuerpo. Juan no está diciendo eso. Juan está diciendo, ha venido en carne. Y esto es súper importante.
esta palabra marca la diferencia y una diferencia poderosa de quién es Jesucristo. Entonces, cuando yo leo esto, yo me pregunto, ¿por qué razón el Espíritu Santo escoge esta palabra? ¿Por qué no más bien dice, vino como un ser humano, vino como se convirtió en un ser humano? No. Jesús no fue un ser humano que luego fue divinizado, ni un profeta elevado. Jesús es eterno, celestial, el Hijo de Dios. Nosotros nacemos como seres humanos. Jesucristo no fue un ser humano que nació en este mundo, fue un ser divino, eterno, que nació en este mundo con un cuerpo de carne. Y esto hay que tenerlo bien claro. Él no fue un ser humano que se hizo un Dios. Él era Dios manifestado en carne. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Por eso Juan no habla de origen humano, sino de encarnación. No dice, nació hombre, dice, vino en carne. La carne no fue su origen, fue su vestidura. Su carne fue solo una vestidura que escondía un ser divino, el Hijo del Dios eterno. La palabra carne no solo significa cuerpo, es condición. Significa condición, el estado en que vino a ser. En la Escritura, la palabra carne no significa simplemente biología, sino debilidad, limitación, sufrimiento, mortalidad, exposición al dolor, al hambre, al cansancio y a la muerte. Así que cuando Juan dice que vino en carne, está diciendo algo poderoso. Juan nos está diciendo, Dios entró voluntariamente en la esfera de la debilidad humana sin dejar de ser Dios. No dejó su deidad, se cubrió de carne, se escondió bajo la carne. Y ese ser que estaba caminando allá en Israel era Dios en carne. Era Dios cubierto por un cuerpo, escondiendo su divinidad. Alabado sea su nombre. No era cualquier cosa. No era un simple hombre. Era el Hijo eterno de Dios. Eterno. Siempre ha existido y siempre existirá. Cristo no se convirtió en hombre dejando de ser Dios. Él asumió carne sin abandonar su gloria esencial. La carne fue solamente un velo, no la fuente. Si negamos que Cristo vino en carne real, es negar la profundidad de su humillación y por lo tanto
debilitar la cruz. Un Cristo que no asumió carne no puede asumir culpa. Juan aquí estaba combatiendo una herejía muy específica de esos entonces y también de hoy día. Porque hay muchas denominaciones, muchas instituciones que ven a Cristo solo como un hombre dotado, no como Dios hecho carne. Y Juan escribe contra la enseñanza de que Jesús parecía humano, de que la materia es mala, de que Dios no puede tocar la materia, de cualquier enseñanza que separa a Cristo del sufrimiento real aquí en esta tierra. Por eso el énfasis vino en carne. No fue una ilusión, no fue un avatar, no fue una apariencia espiritual. Cristo sangró de verdad, sufrió de verdad, murió de verdad, padeció de verdad. Hermanos y amigos, Jesús no fue un ser humano, sino un ser celestial, Dios, el Hijo que se hizo carne. Un ser celestial. Eso es exactamente la doctrina bíblica. Jesucristo no dejó de ser Dios. Jesucristo no empezó a existir en Belén. Jesucristo no fue un hombre que luego recibió unción. Fue Dios quien descendió. No ningún hombre que ascendió. Fue Dios que descendió y caminó y obró e hizo milagros y libertó a los cautivos y calmaba el viento y las olas y resucitaba a los muertos. Fue Dios. Miren, Cristo necesitaba tener carne para poder ser nuestro representante. Sin carne no hay sustitución. Él no podía ser nuestro sustituto si no tuviera carne, si no hubiera sido un cuerpo de carne con debilidades y las limitaciones nuestras. Juan no dice vino como hombre, porque eso cambiaría quién era Jesús. Dice vino en carne, porque está hablando de una realidad legal y federal. Yo les voy a explicar todo esto para que entiendan. Cristo debía compartir nuestra condición para poder pagar o poder cargar con nuestra condena. Él pagó por nuestra condena con su cuerpo, con su sangre, con su sufrimiento. Por eso, negar la carne es espíritu de anticristo. Cuando alguien dice, cuando alguien minimiza el sufrimiento de Cristo, separa a Jesús de la cruz, predica un Cristo glorioso sin pasión, habla del Cristo celestial, pero evita la sangre. Juan dice,
ese espíritu no es de Dios. Porque sin carne no hay cruz, no hay crucifixión. Y sin cruz no hay redención. Sin el sacrificio de Jesús en la cruz no hay redención, no hay salvación para nadie. Sin esa sangre derramada no hay salvación para nadie. Como dice la Escritura allá en Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y Kenneth Wuest, erudito en el griego, escribió algo poderoso sobre este pasaje de Juan. Wuest dice que la expresión usada por Juan indica un hecho histórico real, algo que sucedió, no simbólico, no místico, no metafórico. Para este erudito Wuest, carne implica limitación real, sufrimiento auténtico, muerte verdadera. Juan aquí no está defendiendo la Navidad, está defendiendo la cruz. Y cualquier espiritualización del texto es corrupción doctrinal. Jesús nos vino para enseñarnos cómo triunfar, vino en carne para morir. No vino para mostrarnos nuestro potencial, vino a cargar nuestra condena. Todos estamos bajo la condena de muerte. Él tomó forma de hombre para pagar por esa condena, esa maldición que había sobre cada uno de nosotros. La carne fue al altar. La cruz, su crucifixión fue el acto. Y la sangre fue el precio. Ese fue el precio que tuvo que pagar su propia sangre. Sangre divina, sangre del cielo, sangre poderosa, sangre pura, sin pecado. Tenía que ser perfecto, no podía haber imperfección ninguna en ese cordero. Y todo espíritu que quiera un Cristo sin carne, quiere un Cristo sin cruz. Pero ese no es el Cristo bíblico. Juan escribe directamente contra la idea de un Cristo que parecía humano, que descendió momentáneamente, que no sufrió realmente. La salvación cristiana se derrumba si Cristo no sufrió de verdad. Un Cristo sin carne no conoce el dolor humano. Y un Cristo que no conoce el dolor no puede redimirlo. Por eso tuvo que sufrir, tuvo que padecer para poder ser el sustituto, para poder tomar nuestro lugar y pagar. Piensa en esto. Sin carne no hay sangre y sin sangre no hay remisión de los pecados. Dios instituyó desde el principio que había que derramar sangre para la remisión, para cubrir los pecados. Y dice que la sangre allá en hebreo y de la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados.
Pero cuando Cristo murió y derramó su sangre, quitó el pecado, alabado sea el nombre de Jesús, y rompió el velo y abrió el camino hacia Dios, para que todo el que venga a través de la cruz de Cristo, el del sacrificio de Cristo en la cruz, todo el que venga a través de su sangre pueda llegar directamente al trono allá donde está Dios. Es un privilegio que solo tienen aquellos que han aceptado a Jesús y creen en su sacrificio con todo el corazón, que podemos llegar a Dios directamente. Podemos decir, Padre. ¿Entienden? La carne fue necesaria para la sangre. La sangre fue necesaria para la cruz. Y la cruz fue necesaria para la redención. Hoy muchos predican un Cristo glorioso, un Cristo exitoso, un Cristo poderoso, un Cristo empresario, un Cristo de novelas, un Cristo de Hollywood, pero sin carne, sin sangre y sin cruz. Eso no es el Evangelio, es otro espíritu. La encarnación no anula la deidad de Cristo. Cristo nunca dejó de ser Dios. La encarnación no fue pérdida, fue la misión. La carne fue asumida, no absorbida. Negar la carne de Cristo es tan grave como negar su deidad. Ambos errores producen un Cristo falso. Hay gente de que creen en Cristo, predican de Cristo, enseñan de Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Están predicando y enseñando de un Cristo que fue originado en el infierno. No es el Cristo de la Biblia, no es el Cristo que descendió del cielo. Esto es tan serio entenderlo, para que no creamos en un Cristo diferente del que nos presenta la Biblia. Porque de lo contrario estaríamos practicando un evangelio que no existe. Estaríamos como los judíos que están practicando una religión sin poder y sin Dios, algo que ya dejó de funcionar. O como las religiones del mundo que no tienen ningún poder espiritual ni relación con el Dios, con el Creador. Por eso es importante entender correctamente quién es Jesucristo y qué vino a ser Jesucristo y para qué Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó. Esto es importante que la iglesia, que los pastores se le enseñen a su iglesia. Hay muchos que creen que Cristo solamente vino para empoderarnos, para hacernos empresarios, ricos y millonarios. Todo eso es falso. Cristo vino en carne, pero sin pecado. Compartió nuestra debilidad, pero no nuestra rebelión. Se mantuvo puro. Él no se mantuvo puro, él era puro. Él era puro, totalmente puro. No había nada en él que lo inclinara al pecado. Se mantuvo puro todo el tiempo. No pecó ni con el pensamiento. Negar la carne de Cristo lleva a un cristianismo irreal,
triunfalista, sin cruz diaria. Solo un Cristo que vino en carne puede enseñarnos a negar el yo y a depender del Padre. La encarnación hace a Cristo cercano, compasivo, accesible. Dice que es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Dice que es nuestro apóstol. Allá en hebreo habla de eso. Dice que se compadece de nuestras debilidades. Porque él mismo tuvo que pasar por todas ellas. Un Cristo que no vino en carne sería lejano, filosófico, inaccesible, no conoce nuestra condición no conocería nuestra condición en la práctica. No sabría cómo se siente el ser humano cuando está en situaciones. Por eso se hizo carne. Nació en este mundo, en un mundo caído, cuando Él estaba en la gloria, lleno de poder. Alabado sea su nombre. ¡Qué poderoso es Cristo! Y eso destruye la confianza del creyente. Creer, como creen toda esta gente, en la intercesión de Cristo. Jesús no fue un hombre que llegó a ser Dios. Fue Dios que descendió y se vistió de carne. Y la carne fue el camino al madero. El madero fue el camino a la sangre. Y la sangre fue el precio eterno que pagó. Todo espíritu que quiera un Cristo sin carne, una gloria sin cruz y un reino sin sufrimiento, no es de Dios. Aunque cite 1000 versículos bíblicos y hable bonito. Hay creyentes que no niegan esto que estamos enseñando. Ellos no niegan nada, dicen es cierto, todo eso es verdad, pero no lo creen. Y porque no lo creen, no lo predican. Predican mejor de un Cristo triunfalista que vino para empoderarte, para hacerte exitoso y millonario. Pero ese no es el Cristo que descendió del cielo, sino el Cristo que ascendió del infierno para engañar y destruir. Cuando usted ve a algún predicador o maestro enseñándole que Cristo vino para hacerte la pepa del queso, sal corriendo porque te están envenenando. Hay creyentes y ministros que con la cabeza te dicen es verdad, es cierto, es verdad. Cuando oyen todas estas cosas y estos estudios, es verdad lo que está diciendo el hermano Calixto, es verdad. Cuando escuchan la encarnación, la cruz, la humillación, el sufrimiento, la sangre y todas estas cosas, pero no lo creen en el corazón y por eso no lo predican ni enseñan. Porque lo que uno cree de verdad, lo anuncia, lo defiende, lo vive. Y lo que solo se acepta mentalmente, lo archiva y no lo habla. Miren, yo les voy a decir algo bien serio. El Cristo que no se predica revela
el espíritu que gobierna. No están predicando al Cristo que descendió del cielo, sino a uno que promete empoderamiento personal, éxito terrenal, prosperidad como señal espiritual, autoestima ungida. Ese Cristo no llama a morir, no llama a negarse, no llama a cargar la cruz. Ese Cristo no sangra, ese Cristo no sufre, ese Cristo no salva. Pero el Cristo bíblico, el que enseña en las Escrituras, descendió del cielo, se vació a sí mismo de su gloria, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. El Cristo triunfalista sube, se exalta, promete reinos, ofrece gloria sin crucifixión. Ese no es el Cristo que descendió del cielo, sino el Cristo que ascendió del infierno para engañar y destruir. Quiera Dios que estén entendiendo todo este mensaje. Porque todo evangelio que evita la cruz no viene del cielo, aunque use nombre de Jesús. Fíjense, déjenme abrir un paréntesis aquí rápido y cerrarlo. Lo que divide a la iglesia verdadera y la falsa es la cruz de Cristo. O sea, el sacrificio que Jesús realizó en la cruz. Eso es lo que divide a la iglesia verdadera de la falsa. La verdadera cree con pasión en el sacrificio de Cristo, cree con pasión que ahí se logró todo. No en la resurrección, sino en su crucifixión. La resurrección fue la consecuencia de lo que se logró y lo que se aceptó en la crucifixión de Jesucristo. Si tengo tiempo cierro el paréntesis, y si tengo tiempo voy a hablar profundamente sobre esto que acabo de decir. El diablo, hermano, no necesita negar a Cristo. Le basta, y lo ha hecho, con reemplazarlo. Cambia al Cristo crucificado por uno exitoso. Cambia la sangre por motivación. Así como se lo estoy diciendo, cambia el arrepentimiento por ambición. Cambia la fe por técnicas. Así como se los estoy diciendo, así está la iglesia hoy día. ¿Y cuál es el resultado? Iglesias llenas, pero corazones vacíos. No hay cruz. Todo lo que el mundo está pensando es, yo quiero cumplir, Dios quiere cumplir tus sueños. Dios quiere cumplir tus metas. Dios quiere que te realices como un empresario. Dios quiere que tú seas el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué muchos púlpitos no predican al Cristo de la Biblia? Porque el Cristo verdadero exige crucifixión. Yo recuerdo en una ocasión que yo intensamente le estaba orando a Dios y pidiéndole a Dios. Y yo iba saliendo de mi trabajo, iba a cruzar la calle, caminando, a buscar mi auto. Y fue como si un
una luz me golpeara y pude ver. Y en mi mente entendí que si verdaderamente yo quiero honrar a Dios en Cristo, tengo que negarme a mí mismo y seguir su voluntad, sus deseos, su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Y le voy a poner una ilustración para que lo entiendan. Que si yo quiero comer pan con lechón y él me dice, no comas pan con lechón hoy, tienes que comer arroz con frijoles, entonces yo rechazo el deseo de comer el pan con lechón y me como los arroz con frijoles. Esto es solo una ilustración. No que Dios te va a decir come esto y come esto otro. Es solo una ilustración para que entiendan. El Cristo verdadero, hermano, destruye el orgullo, confronta la carne, expone la codicia y arruina el negocio religioso. Por eso no lo predican. No porque no lo entiendan, sino porque no lo quieren, porque no es negocio, no es rentable, no produce el dinero que tiene que producir. El Cristo que no exige cruz no vino del cielo. El Cristo que solo promete éxito no murió en el Calvario. El Cristo que empodera el yo no es el Hijo de Dios, es la imitación más peligrosa del infierno. El espíritu del anticristo no siempre niega a Cristo abiertamente. Muchas veces, escuche, el Cristo de la Biblia, el diablo, el anticristo, no siempre niega a Cristo abiertamente. Él lo redefine, lo diluye, lo usa como medio, no como Señor, lo separa de la cruz, de su obra en la cruz, para que la gente siga creyendo en un Cristo filosófico, en un Cristo motivador, en un Cristo psicológico. El Cristo bíblico ya no se predica de la gran mayoría de los púlpitos, sino que se predica uno adaptado al gusto humano. Hermano Calixto, quizás muchos digan, usted está exagerando. Escuche, hoy se escucha. He aceptado a Jesús para que me ayude a cumplir mis sueños. ¿Lo ha escuchado? Ven a Jesús para que te vaya mejor en la vida. Ven a Jesús para que seas transformado y seas un nuevo empresario. Ven a Jesús para que seas la Coca-Cola aquí de Miami. Aquí Cristo ya no es el Salvador del pecado, el Señor soberano, sino un coach espiritual, un impulsor de metas. Yo tenía un amigo pastor, que no voy a mencionar su nombre, pero lo aprecio mucho, que él tenía en su website de la iglesia, él decía que él era un coach de vida. ¿Y dónde quedó su llamado como pastor? Él es un pastor, no un coach de vida. Es un pastor. Hay que darle honra y honor a ese título, a ese llamado. Es un llamado de arriba del cielo.
Un coach de vida, eso de aquí abajo. No, un pastor. Es la profesión más grande que un hombre pueda recibir, más grande que un presidente, que un médico, que un ingeniero, que un científico. Es el llamado de pastor. Pero aquí en muchos lugares Cristo pasa de ser rey y lo convierten en una herramienta. Es como tomar un león, ponerle una correa rosada para que no asuste a nadie. Sigue llamándose león, pero ya no ruge. Hoy muchas personas dicen, antes seguía a Jesús cuando me iba mal. Ahora que me va bien ya no necesito orar tanto, ya no necesita tanta Biblia. ¿Sabían ustedes? Yo estaba leyendo las encuestas, una encuesta que se hizo en los Estados Unidos y Canadá, donde dice que el 90% de todos los pastores en los Estados Unidos y Canadá, el 90% ninguno ora. Solo un 10% y el 10%, uno del 10%, un 5% del 10% hora de 10 a 15 minutos solamente. No en balde, Señor, no en balde. Hay tanta pobreza espiritual de nuestros púlpitos. No oran. Nunca conocieron al Cristo bíblico. Conocieron una versión moderna. Y muchos que se atreven a decir, Cristo es un camino, pero no el único. Todos llegamos a Dios de alguna forma. ¿Ven? No están negando a Cristo, no se niega el nombre de Jesús, lo único que se hace es que se le quita la exclusividad. Y esto es predicar otro Jesús. Esto es mezclar a Cristo con la filosofía, la psicología, con la motivación, con la espiritualidad, sin poder del Espíritu Santo. Yo recuerdo hace muchos años, creo que fue hace 10 años por lo menos, que hay una morena en el canal de televisión en inglés que hizo un show, un programa. Ella es famosa y la ven en todo el mundo, que hizo un programa reunió a varios religiosos teólogos del mundo, musulmanes, judíos, cristianos. Habían como 10 personas ahí. Todos estaban, la discusión era de la religión, a ver cuál era el camino correcto. Y al terminar la discusión, ella dio la conclusión y dijo, la conclusión que hemos sacado hoy aquí en este programa es que todos los caminos llevan a Dios. No hay exclusividad, dijo ella. Hermanos, el diablo no está jugando, sabe cómo sembrar y poner veneno. No está jugando, lo hace por medio de todos estos medios y de los que nosotros ni podemos imaginarnos. Y tú jugando a la iglesia y yo jugando a la iglesia, ¡no! Es como echar una gota de vino puro en un balde de agua. El vino sigue allí, pero ya no embriaga, ya no hace efecto, ya no transforma, ya no confronta. Hay creyentes que dicen, yo creo en Jesús, pero también creo en el universo, las energías y la ley de la atracción. Yo he escuchado a pastores predicando la ley de la atracción. Averigua, estudia y lee de dónde viene esa enseñanza. Eso no es fe bíblica. Eso es un Cristo diluido. Se usa a Jesús como medio, no como Señor. Jesús sirve a mis planes, no yo a los planes de Él. Miren, les doy un ejemplo.
Declaro a Cristo para que bendiga mi negocio, mis inversiones, mis proyectos. ¿Qué pasa? Que aquí Cristo no manda, no corrige, no gobierna. Solo es un patrocinador de mis proyectos. Si fuera Señor, cuando Cristo es tu Señor es el que te ordena lo que tienes que hacer. No nosotros ordenarle a Él lo que tiene que hacer. Ese Jesús que bendice, pero que nunca te ordena que te crucifiques. Que crucifiques tu yo, que toma tu cruz cada día y sígueme. Es como un amuleto colgado en el carro. He visto mucha gente que pone los amuletos ahí colgados. Jesús, cuídame, pero no te metas en mis asuntos, yo sé cómo hacerlo. Tú cuídame. O como hay los delincuentes que creen en Jesús y le oran a Jesús cuando van a traficar con drogas. O como Maduro, mire, que está probado que es un narcotraficante, un terrorista, un delincuente, un abusador, un asesino, y que decía que él creía en Jesús con todo su corazón. Ese no es el Jesús de la Biblia. ¿Entienden? Nunca se apartaron de Cristo. Porque nunca se sometieron a Él. Hoy en la mayoría de las predicaciones no hay arrepentimiento, no hay negación del yo, no hay llamado a morir, no hay sufrimiento redentor. Un compañero de trabajo me dijo la semana pasada, este año tengo muchas resoluciones, este año sí voy a cambiar, sí voy a transformarme, sí voy a cambiar todas las cosas que he hecho mal, voy a cambiar mi vida, voy a aprender a vivir. Y entonces yo aproveché que me estaba diciendo eso y le dije, acuérdate que lo primero, los dos primeros mandamientos es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él me dijo, sí, 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 claro que sí. Yo me acuerdo de esos mandamientos. Y le dije, ¿tienes Biblia? Sí, yo tuve una Biblia en una ocasión, le dije, te voy a regalar una. Y me dijo, no me regala una Biblia, que yo no quiero leer Biblia. Y entonces le dije, ¿y cómo vas a aprender lo que Dios quiere para tu vida? Y ahí quedó la conversación. No hay arrepentimiento, no hay negación al yo, no hay llamado a morir, no hay sufrimiento de redentor. Solo quieren victoria, éxito, expansión, grandeza, dinero, elegancia. Poderoso Jesús. Cristo es glorificado sin haber sido crucificado. Eso es lo que hacen esta gente. Ese es el espíritu del anticristo. No grita odio a Jesús. Él susurra, usa a Jesús. Él no destruye ya la iglesia con persecución. La está destruyendo con sustitución. Cuando un sistema no le funciona, entonces le está funcionando. Un Cristo redefinido, un Cristo diluido, un Cristo útil, un Cristo sin cruz. Ese no vino del cielo. Ese es el más peligroso engaño de nuestros tiempos. Todo espíritu que huye de la cruz, del sufrimiento y de la muerte al yo, aunque hable de milagros, prosperidad o unción, no procede de Dios.
Escuchen lo que yo acabo de decir. La cruz de Cristo, o sea, no estoy hablando de ese pedazo de madero, el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando yo digo la cruz de Cristo, estoy hablando de ese sacrificio. Es lo que divide a la iglesia verdadera de la falsa. La cruz de Cristo no es un tema más del Evangelio. La cruz es el filtro del Evangelio. Filtro de filtros. Porque la cruz revela que Cristo se predica. La cruz. No toda iglesia que menciona a Jesús predica al mismo Cristo. La iglesia verdadera predica a un Cristo crucificado, que murió por el pecado, que exige arrepentimiento, que nos llama a morir. Pablo decía, yo muero todos los días. La iglesia falsa predica a un Cristo exitoso, que mejora nuestra autoestima, que cumple sueños y evita el sufrimiento. La cruz expone el engaño, porque la cruz es ofensiva a la carne. La cruz ofende. Alabado sea su nombre. ¡Qué glorioso es Cristo! Y esta frase la dijo Pablo allá en algún lugar. Le dijo que la cruz es una ofensa para los judíos. La cruz divide porque no puede ser negociada. Pablo lo dijo sin diplomacia. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él no se puso a estar diciendo Cristo empoderador, Cristo motivador, Cristo prosperador, Cristo empresario. Él dijo crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz humilla. La cruz le dice a la gente, tú eres pecador y necesitas arrepentirse, si no te vas para el infierno. El orgulloso no quiere oír eso. Yo he tenido personas que me han dicho, no tengo nada de qué arrepentirme. La cruz mata el orgullo, la cruz acaba con el negocio religioso, con la cruz no se puede mercadear, porque no acerta mercado. Por eso muchos la quitan del centro, no la quieren mencionar en sus iglesias. Si en una iglesia nadie muere al yo, nadie se arrepiente, nadie es confrontado, nadie sufre por obedecer, entonces la cruz fue reemplazada, aunque haya música, multitudes y saltos. Porque la cruz, hermanos, produce quebranto, no celebridad. La cruz produce esclavos libres. La cruz produce reyes obedientes. Alabado sea Cristo. La cruz separa a los discípulos de los consumidores. El discípulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El consumidor dice, Señor, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo me vas a bendecir? La cruz espanta a consumidores y forma discípulos. Por eso Jesús nunca la suavizó.
La iglesia verdadera se edifica alrededor de la cruz. La falsa se organiza alrededor del éxito. Una vive para Cristo, la otra usa a Cristo. Así como les estoy diciendo. La cruz no divide por ser dura. Divide porque es verdadera. Donde la cruz es central, Cristo es el Señor, el hombre es confrontado, el pecado es tratado y la gracia es real, es viva, poderosa, que te da la fuerza para vivir. No ser más esclavo del pecado, no ser más esclavo del mundo, no ser más esclavo de la religión. Eso es lo que hace la gracia verdadera. ¿Entienden? Donde la cruz estorba, se inventa otro Cristo, se predica otro evangelio, se levanta otra iglesia. Yo creo que la cruz es el golpe mortal al orgullo humano. Para mí, cualquier iglesia que minimiza la cruz lo hace porque protege la carne, no quiere exponer la carne. Por eso yo enseño que la cruz destruye la autosuficiencia, anula el mérito humano y deja al hombre sin nada que presumir. Por eso la falsa iglesia habla mucho de bendición, pero poco de sangre. No porque no sepa, sino porque la cruz arruina su sistema. Yo recuerdo que estaba leyendo el libro de Owen y Owen escribió que se puede tener una iglesia llena de actividad, muy religiosa, y estar totalmente separada de Cristo si la cruz no es el centro. Y como les dije, no estoy hablando del pedazo de madera ese que luce como una cruz. Estoy hablando de la obra que él realizó. Por eso es que se logró todo. Si no hubiera habido una cruz, hermano, nadie se hubiera salvo. Porque Cristo no hubiera pagado, Cristo no hubiera derramado su sangre. O sea que toda nuestra salvación depende de eso que él hizo allí. Yo tengo los libros de Kenneth West y él dice que el lenguaje apostólico, él observa que Pablo no predicaba beneficios, predicaba una realidad, predicaba un hecho, algo que sucedió. Dice que Pablo predicaba y decía, Cristo murió. Para West, cuando la iglesia cambia el mensaje de Cristo murió por ti, a Cristo te ayudará a lograr. Para West, ya no es un cambio de énfasis, es un cambio de evangelio. Y West escribió lo que está sucediendo hoy. Ya West está muerto. La cruz, dijo West, no puede ser adaptada ni ser negada, porque entonces estamos en otro Cristo, en otro evangelio. La cruz siempre fue escándalo para el religioso. Creo que es en Corinto y en Romano, no recuerdo exactamente dónde hay, que dice que Cristo, la crucifixión de Cristo para los judíos es tropezadero y para los griegos y los romanos es estupidez. Lo dice en otras palabras, pero dice que es locura. Esa es la palabra que dice. No pueden comprender que esto es el poder de Dios, el medio que Dios utiliza para salvar
para restaurar, para cambiar, para hacer nacer de nuevo. Alabado sea Jesús. No pueden entenderlo. Ellos, la cruz siempre fue y es escándalo para el religioso, locura para el filósofo y obstáculo para el exitoso, para el codicioso, para el que quiere más y más y más y lo quema la codicia por dentro. Por eso, toda iglesia que quiere agradar al mundo termina suavizando la cruz. Cuando la cruz deja de incomodar, dejó de ser cruz. Jimmy Swaggart, antes de morir, fue directo y sin rodeos y dijo: si la cruz no es el centro del mensaje, el Espíritu Santo no tiene nada que respaldar. Para él, la unción, el poder y la verdadera obra del Espíritu solo fluyen en relación directa con la cruz. Si no hay relación con ese sacrificio de Cristo, no hay unción, no hay poder, no hay fuerza, no hay revelación, no hay luz, no hay nada, no hay gracia, no hay gracia que fluya. Así menciones a Jesús 20 millones de veces. Dake dice, él enseña que la cruz es el punto donde convergen todos los paltos. Quitar la cruz del centro es romper la continuidad del plan redentor. Para Dake, una iglesia sin cruz puede ser moral, organizada y numerosa, pero no es una iglesia redentora, no es una iglesia que salva, no es una iglesia que acude a los perdidos, que rescata al perdido. No está el poder de Dios. Hermanos, escuchen. La prueba de la verdadera iglesia no es el éxito, sino cuánta muerte al yo produce. Donde la cruz gobierna el orgullo espiritual, repito, donde la cruz no gobierna, el orgullo espiritual crece, los líderes se exaltan, el dinero manda y la humildad desaparece. Para mí la cruz es el único antídoto contra el cristianismo falso y triunfalista. J.C. Wright, escritor, dijo: una religión sin cruz es una religión sin Cristo. Y él advierte que muchas iglesias conservan formas, mantienen vocabulario y usan la Biblia, pero han perdido el corazón del cristianismo, que es Cristo crucificado. O sea que Satanás nunca ataca a la iglesia quitando a Jesús, sino quitando la cruz, reinterpretando la sangre, reemplazando el sacrificio por experiencia, donde la cruz es secundaria. El engaño ya ganó terreno. El escritor Trotter es claro en este asunto y él dijo: la cruz no adorna la iglesia, la define. Para él, toda obra que nace del Espíritu Santo siempre pasa primero por el Calvario. Si no hay Calvario al inicio, no habrá gloria al final, dijo Trotter. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo resumen con una frase corta y eterna que dice: quita la cruz y habrás quitado el evangelio.
Él dice que predicar a Cristo sin sacrificio es predicar a un fantasma, no al Salvador. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.